Bienvenidos al episodio número 4 de esta segunda temporada de Elemental Entrevistas. Esto que digo lo voy a firmar al pie. Hoy vamos a estar con el mejor periodista de Argentina, el mejor periodista de investigación y, por qué no, el mejor periodista internacional, al cual presento el señor Hugo Alconada Mon. ¿Cómo estás, Hugo? Muchas gracias por esas palabras. Espero estar a la altura, Matías. Gracias. Gracias. Lo está, lo está. Hugo, me gustaría arrancar con una breve reflexión, teniendo en cuenta todo lo que pasó, todo lo que sufrimos en cuanto a la pandemia y el COVID, y teniendo en cuenta también lo escrito en Pausa 1 y Pausa 2, la recopilación de las entrevistas, si alguna de las preguntas planteadas tuvieron respuesta también. Esos dos libros se basan en una serie de entrevistas que produje para el Diario de la Nación y que luego fructificaron en esos libros. Entrevistas que estaban dirigidas a grandes figuras globales de todos los ámbitos, desde la psicología, la filosofía, la economía, las artes, la historia, las ciencias políticas, en un afán por tratar de echarle algo de luz a lo que vivíamos, tanto durante la pandemia y la cuarentena como en el proceso de salir de la cuarentena y la pandemia y el surgimiento de las vacunas. Y para mí fue toda una experiencia que espero que también haya sido para muchos una suerte como de exploración, de viaje, de descubrimiento, en el cual no necesariamente había respuestas, pero sí era por lo menos indicios, hipótesis, si se quiere, de trabajo. En una idea de, por ejemplo, que aun cuando encontráramos la mejor de las vacunas, estábamos ante un desafío que se va a medir por décadas. ¿Y por qué? Porque tanto vos como yo, como todos, en definitiva ya hemos vuelto a las calles, ya hemos vuelto a trabajar, o al menos muchos, porque muchos otros han perdido sus puestos de trabajo, pero que al mismo tiempo afrontamos dificultades que serán de largo plazo, desde tanto el impacto psicológico para muchas personas, como también el impacto en la salud. Muchos todavía tienen y sufren, afrontan secuelas, tanto físicas como psicológicas, y al mismo tiempo también secuelas laborales. Todavía hay muchos que están con este proceso de, bueno, teletrabajo o trabajo parte en su casa, parte en una oficina, e incluso en la parte educativa. Es decir, este impacto educativo que tuvimos no fue solamente el tiempo en que los chicos, y no tan chicos, estudiantes universitarios, no fueron a un aula, sino que el impacto pedagógico eventualmente se puede medir en décadas. Porque incluso aquellos chicos y chicas que largaron el colegio secundario y no vuelvan al colegio, ya está medido, está estudiado que tendrán, por ejemplo, una expectativa de vida menor a la de aquellos que completaron sus estudios. Con lo cual podríamos tener dentro de 50 años todavía impactos de la pandemia. Es decir, hay múltiples coletazos. Ahora, al mismo tiempo, y esto no es una suerte como de cliché optimista bobo, pero la pandemia también produjo un momento de oportunidad. No queremos utilizar ese término porque por ahí es muy cliché, por lo menos de replanteo. De mirarnos al espejo y decir, ¿dónde estoy parado? ¿Me gusta todo lo que estoy haciendo? Obviamente que hay algunos que esa respuesta no la pueden ni responder porque tienen que salir a atajar penales y ver cómo comen esta noche. Tal cual. Tampoco vamos a hacer la estupidez esta media New Age de que podemos hacer una respuesta para todos. Pero sí a muchos se les abrió un abanico de preguntas que eventualmente todavía hoy tienen que responder. Por ejemplo, aquella vida que tenía antes de la pandemia, ¿me gustaba? Y quiero volver realmente a esa misma dinámica de vida, dinámica laboral, de carga horaria, de la forma en que veías a tus hijos eventualmente, de la forma en que estabas de pareja, o tu laburo. Ahora ya no tenías más ganas, y esto también fue un momento en el cual, si tenés la oportunidad de cambiar de trabajo, hubo muchos que hicieron ese cambio. Tal cual. Y además, bueno, salimos de la pandemia y nos desayunamos con una nueva guerra. O sea, como que se ve que en algunos casos no se pensó de algo positivo de todo esto. Es que en una de las mejores frases que recibí en esas entrevistas, que fueron acá mismo, en este mismo lugar, eh, fue que la pandemia fue como una lupa que agiganta lo que ya estaba allí.
Es decir, si vos eras una persona pesimista, no era que la pandemia te iba a convertir en un tipo optimista, que veías todo bien. Por el contrario, iba a agudizar esos problemas, pero también agudizar las virtudes. Y esto es tanto a nivel personal, que es decir, si uno ya era un optimista, uno podía reforzar eso. Y si uno, por el contrario, tenía una tendencia, por ejemplo, hacia la depresión, la pandemia te podía llegar a hundir, te podía llegar a acentuar. Claro. Y lo mismo en la dinámica de las naciones. Es decir, países que por ahí ya tenían una tendencia hacia la derecha se agudizó, o hacia la izquierda y se agudizó, o hacia el autoritarismo, o hacia el fascismo, o hacia el populismo. O, por ejemplo, aquellos países que ya apostaban por ejemplo, la educación a distancia y la educación de manera virtual, la pandemia les dio la oportunidad de expandirlo, de potenciarlo. Aquellos países que ya estaban experimentando con la automatización de algunos empleos, esto los aceleró. Y aquellos países que, por el contrario, ya tenían problemas económicos, esto lo agudizó. Y eventualmente, esto en parte al menos puede explicar algunos de los coletazos geopolíticos que hemos visto en los últimos 2 años. Desde, por ejemplo, el surgimiento de algunos líderes autoritarios o border, tanto en Polonia como en Hungría, como en El Salvador, como en Costa Rica, como en Estados Unidos, como en Brasil. Es decir, tanto de izquierda como de derecha. Y lo mismo también puede llegar a explicar el disparador, podría llegar a ser el disparador para la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Que hay algunos analistas que dicen que en realidad Putin está huyendo hacia adelante. Ajá. Es un dato menor. Antes de pasar a la segunda pregunta, igual voy a hacer un paréntesis sobre pausa 1 y pausa 2, que en realidad es una felicitación, me encantó para los que somos periodistas y los que estudian periodismo también, es una especie de paréntesis esto, lo que usted hace antes de la nota, que es todo el detrás de escena, es que cómo logra la nota, el tiempo que le lleva con los obstáculos que tiene que surfear. Y fue muy buena la forma en que trató de contactar a Angelina Jolie, que es muy graciosa. Fue muy buena el tema de la zapatilla, la verdad que fue muy bueno. Déjame decir algo al respecto, Matías. Sí. Lo que intenté con eso es mostrarle al lector, fuera periodista o no, un atisbo de cómo es nuestro trabajo y de los desafíos, pero también las oportunidades que a menudo se nos presentan y que algunas son, si querés, oportunidades insólitas, que se te abren de repente por las variantes más también insólitas. Recuerdo una vez, nada que ver con esta serie de entrevistas, pero yo estaba buscando a una jueza en Suiza para tratar de avanzar con unos datos sobre una persona argentina que probablemente tuviera cuentas en Suiza. Y no lograba hablar con ella, no lograba, hasta que finalmente logro que la secretaria me dijera su nombre de pila, de la secretaria privada. Y era un nombre muy navarro, es decir, de la comunidad foral de Navarra en el norte de España, donde yo viví durante 2 años. Cuando me dijo ese nombre, yo de inmediato le respondí en euskera, las 2 palabras que son en euskera. Y la dinámica cambió por completo. La Se rompió el hielo. secretaria se abrió, se empezó a reír a carcajadas y me dijo, voy a ver en qué lo puedo ayudar. Luego el camino continuó, pero fue una forma insólita, inesperada, de abrir una puerta que hasta ese momento estaba cerrada. Si se quiere, también vos podrías estar contando, Matías, las dificultades de esos desafíos y el tiempo que te llamó el poder concretar esta entrevista, porque me fuiste llamando y yo te planteé, mirá, necesito esperarme porque estoy ahora cerrando un libro y entonces me podrás aguantar un poco y volviste a escribirme y te volví a pedir tiempo, me volviste a escribir, hasta que finalmente anoche dijimos, vamos. Y esto es también un mérito y es parte, como diferencia, de la cocina periodística, que no es simplemente, bueno, hoy se me ocurre hablar con Carlito, levantar el teléfono, ping. Es todo un proceso y que además vos sabés, y al igual que yo, que la mayoría de las veces rebotamos, nos va mal. Ahora, del otro lado, el que nos está viendo solo se entera de la que te sale bien. Claro. Porque no es que vos vas a salir y vas a decir, hola, ¿qué tal? ¡Fracasé! Y le pones al lado la pantalla negra. Vos solamente Claro. la mostrás la que lograste fructificar. Entonces yo quería que también el lector supiera justamente de esto, el esfuerzo que conllevaba obtener cada una de estas entrevistas. Quedó clarísimo. Ahora me gustaría hablar un poco de las fake news, las noticias falsas. Hoy cualquier persona puede decir cualquier cosa, o sea, y si tiene muchos seguidores, es peor aún. Y mucha gente que lo consume por tiempo o por no saber, no chequea o no sabe chequearlo, y cualquier información
que absorbe la puede considerar como verdadera. ¿Cómo afecta esto al periodismo y cómo afecta a la sociedad? Es un muy buen punto. Yo creo que altera el debate público, altera la dinámica habitual de una sociedad, contamina el debate e incluso puede ponernos en riesgo, porque podemos terminar tomando decisiones incorrectas basadas en datos falsos. Te doy un ejemplo. Durante los incidentes violentos que hubo hace unos años en Londres, comenzó a correr la versión de que uno de los tigres o leones, en definitiva, uno de los felinos del zoológico de Londres, se había escapado y andaba dando vueltas, suelto, por el subte de Londres. Y está ahí incluso un estudio que publicó, yo creo que era The Guardian, en el cual el índice de transmisión de esa mentira fue elevadísima y al cabo de unas pocas horas había dado la vuelta al mundo, al punto que yo, argentino, y ahora vos, terminamos enterando de eso. Claro. Ahora, ¿qué es interesante? Era falso. Eso a su vez llevó a muchas personas a no tomar el subte por miedo a cruzarse con ese felino. Y al mismo tiempo que tuvieron que caminar. Y eso en un momento en el cual había distintos inmuebles incendiándose, violencia en las calles, con lo cual estabas poniendo aún más en riesgo a personas por algo falso. Y algo Claro. más. Cuando el zoológico de Londres contó sus felinos y vio que estaban todos, informó, dijo, todos nuestros gatitos están en la jaula, ¿eh? Y la información real circuló menos y más lento que la Claro. mentira. Entonces, al final, una mentira circuló en un abanico o en un universo de personas amplísimo, mientras que la verdad, más aburrida, menos sexy, terminó siendo acotada. Ahora, traspolemos esto a, por ejemplo, informaciones sobre un candidato electoral o hacia un debate sobre vacunas en tiempos de pandemia y terminamos lidiando con datos falsos y con pescado podrido o fake news, como querramos decirle, que terminaron afectando la decisión de millones de personas si se vacunaban o no. Entonces, esto no es algo menor, porque puede realmente afectar la vida de un país en la elección de un candidato o la vida comunitaria en si evaluamos que nuestros chicos se vacunen o no, y en ocasiones hasta termina siendo algo brutalmente, ¿cómo decirte? Brutalmente triste. Y te doy otro ejemplo. Me ha pasado una vez que una de mis tías, madrina, que no tiene hijos, y yo soy como su hijo, me mandó por WhatsApp un audio. Me dice, Hugo, me encanta esto que estuviste explicando sobre el candidato X y cómo financia su campaña. Le digo, no sé de qué me estás hablando. Hugo, este audio. Me manda el audio y el audio no era yo. Hay alguien que dijo, hola, ¿qué tal? Soy Hugo Alconada y te voy a contar la posta sobre cómo X financia la campaña. Y decía barbaridades. Ahora, claro, el problema es que está incluso mi tía y madrina, que me considera un hijo, terminó convencida de que esa persona, que no soy yo, y que además, de hecho, después chequeado terminó, me pidió un audio, yo se lo mandé, lo mandaron a no sé qué científico del CONICET, que cotejó los dos audios y logró comprobar que mi voz no era la misma, o sea, está científicamente comprobado que no soy yo, esta cosa es insólita, yo tuve que demostrar que yo no soy yo. Claro. Y en definitiva, mi tía se comió la mague. Y mi tía después me decía, ay Hugo, ¿y ahora qué hago? Porque ya se lo había mandado a todas mis amigas. Ya lo viralizó. Entonces yo estuve diciéndole decir a todas tus amigas que no circulen eso porque no soy yo. Entonces, digamos, en chiquito, un ejemplo de los desafíos que afrontamos. Claro. Me gustaría pasar ahora a la parte política actual. Esta pregunta es compuesta y si se da una no se da otra. Hay muchos analistas, muchos economistas, muchos políticos están planteando que la única solución para resolver los problemas de gobernabilidad argentina es con un pacto entre el oficialismo y la oposición y con ello hacer políticas en conjunto. Si eso se da o no, es lo que, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? Y la segunda es hacer un poco de futurología. ¿Cómo ve el escenario de los primeros 100 días de gobernabilidad si gana la oposición o si gana el oficialismo?
Te diría, Matías, que me gustaría y me ilusionaría unificar ambas respuestas en una sola. Tengo la sensación que un pacto va a ser necesario. Un pacto en el mejor sentido de esa palabra pacto. Y además, te diría, este país solo podrá salir adelante si arribamos a algunos acuerdos básicos que no solamente incluya al hoy gobierno y a la actual oposición, sino también a otros actores. Y lo primero que me viene a la cabeza es el Pacto de la Moncloa. Cuando viví en España, viví 2 años, estudié posgrado allá, una de las materias fue estudiar el Pacto de la Moncloa. Y no es la versión Villiquen del Pacto de la Moncloa que tenemos en la Argentina. El Pacto de la Moncloa tomó tiempo, no fue cuestión de un día, no fue cuestión de sentarse todos y en una tarde firmar un documento y saltar a comer jamón serrano y nada más. Fueron meses de discusión áspera, desagradable, con portazos. Las comisiones obreras en un momento se fueron. Desde la extrema izquierda, el representante del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, que todavía estaba proscripto y él todavía estaba en el exilio, tuvieron que evaluar qué hacían. Si aceptaban la idea de una democracia, hasta incluso aceptaban la bandera española, porque ellos hasta ese momento tenían la bandera de la República Española, que era distinta. Y de otro lado, Manuel Fraga Iribarne, que también tenía la pistola en el cinto, no descartaban volver a la guerra civil. O sea que no fue agradable. Claro. Y te diría que el pacto de la Moncloa fue posible porque todos estuvieron de acuerdo no en qué iban a ganar con ese pacto, sino qué iban a perder cada uno. Y yo creo que nuestro acuerdo solo será posible si acordamos en qué vamos a perder todos y cada uno. ¿Qué estamos dispuestos todos a perder para que como sociedad podamos ganar? Si no, no va a ser posible, por ejemplo, reformar la educación o tener una economía para el siglo XXI donde potenciemos las investigaciones, las nuevas tecnologías, donde estemos pensando más en exportar y en reducir subsidios. Y esto no es una cuestión de izquierda o de derecha, sino decir, a ver, ¿para dónde queremos ir? Pongámonos de acuerdo. Porque si no, me da igual si es gobierno A, B o C. El que gane, después el siguiente gobierno va a pegar el volantazo para el otro lado. Entonces, al final Claro, claro. terminamos, vamos para allá, y a los 4 años, no, mejor vamos para allá. Entonces, al final, no hacemos nada. Y además, cuando intentamos para ir allá, los otros van boicoteando. Claro. Entonces, me da exactamente igual si gana A, B o C. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en algunas ideas básicas. Esto como si fuera, por ejemplo, Malvinas. Listo, Malvinas son argentinas. Vamos a tratar de recuperar las Malvinas. Listo, bien. Y nada más chimichurri. Después tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a intentarlo. ¿Intentamos el bloqueo o intentamos el abrazo del oso? ¿Intentamos rechazar siempre el diálogo con Gran Bretaña? O al revés, decir, mira, sentate, vení, ponete, y vamos a tener que ceder los dos y vemos cómo hacemos. Bueno, eso es otra discusión, pero empecemos por lo básico. ¿Qué hacemos con Malvinas? ¿Las queremos? Listo, empecemos. Educación, economía, sociedad. Es decir, hay múltiples aristas que conllevarán discusiones muy incómodas, pero que en algún momento vamos a tener que encararlas. Educación. O sea, claramente nos tenemos que sentar a tener una educación para el siglo XXI y eso va a conllevar también de conversaciones incómodas con los sindicatos y con funcionarios y con políticos. Ahora, o lo hacemos o no vamos a lograr nada porque en definitiva vamos a tener tomas de escuelas, reclamos de los sindicatos, que algunos reclamos pueden ser perfectamente válidos. Ahora, lo vamos a tener que hacer. Y ni hablar de ponerse de acuerdo en la parte económica, que es lo que más... La parte económica, a ver, por ejemplo, bueno, ¿nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, en tener superávit fiscal? ¿Sí o no? Sí, listo. Bueno, ahora empecemos en la letra chica. ¿Cómo? Claro. Y al mismo tiempo decir, bueno, pero no solamente eso, porque después vos tenés, bueno, los sub-ítems dentro del capítulo economía. ¿Qué hacemos con el mercado laboral? Vamos a tener que blanquearlo. Vamos a tener que decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con toda la economía informal? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una reforma laboral. ¿Qué tipo de reforma laboral? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo hacemos para que los sindicatos no boicoten todo? ¿Cómo vamos a hacer para que la justicia laboral no se ponga con los tapones de punta? Y eso, como podemos ir buscando ejemplo tras ejemplo de incomodidades que debemos afrontar. ¿Qué vamos a hacer con el financiamiento de campañas? ¿Vamos a seguir permitiendo que por izquierda lo financien algunos empresarios, sindicatos e incluso los narcos?
O vamos a decir, bueno, una campaña vale tanto. ¿Qué vamos a hacer con las economías regionales subsidiadas? Entonces, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con Tierra del Fuego? Pues decir, bueno, sí, pero ahí si eliminamos los subsidios hay 45.000 personas que quedan en la calle. Está bien, bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque de otro modo, como estamos hasta ahora, vos tenés de un lado a Nicky Caputo y del otro lado a Chernohovsky, que por un lado reciben subsidios megamillonarios, con los cuales después se dan vuelta y financian las campañas electorales. Entonces, son todas conversaciones incómodas, pero que tenemos que en algún momento encarar. Si no, es imposible. Clarísimo. Hugo, esta entrevista fue haciendo como una analogía, como la trilogía de Volver al Futuro. Fuimos al pasado reciente, hablamos un poco del presente, un poco de futurología, y ahora quiero que vayamos al pasado, al 1800, 1880, para que nos cuentes sobre la ciudad de las ranas. Me gustaría, si se puede, sin spoiler, porque lo quiero disfrutar, por favor, eh, a modo de tráiler, mira lo que estoy pidiendo, a modo de tráiler, conocer con qué nos vamos a encontrar en la ciudad de las ranas. Es una buena. La ciudad de las ranas es una novela histórica que aborda la trama oculta de la fundación de la ciudad de La Plata y a través de esa trama intenta contar cómo fue la generación del 80, es decir, Roca, Rocha, Pellegrini, Sarmiento, Mitre, Irigoyen, y esa generación del 80 con sus luces y con sus sombras. Es decir, hombres y mujeres que, como hoy, tenían corrupción, desvío de fondos públicos, compra de periodistas, intentos de asesinato, espionaje, polarización no vía Twitter, sino con conspiraciones, con intentos de Aplicando. derrocarse, con revoluciones como la de 1890 y 1893, y en definitiva también con sus luces, porque esas sombras nos generan esperanzas, porque con esas sombras fueron capaces de alumbrar luces extraordinarias, hitos como fue la Fundación de La Plata, porque para que no es de La Plata, olvídese de La Plata, es La Plata con La Plata, ellos intentaron mostrar el ideal de futuro, mostrarle al mundo y a la propia Argentina de lo que éramos capaces, es decir, para acá vamos, esto es lo que somos, esto es lo que podemos ser. Entonces, fue la primera ciudad de América del Sur en tener energía eléctrica, antes que la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera ciudad donde hubo tranvías. Fue la primera ciudad que tenía avenidas anchas. Fue la primera ciudad donde tuvimos una plaza cada 6 cuadras. En la ciudad de La Plata, para que no las conocen, no importa en qué dirección vas, hay un parque público en 6 cuadras. Pues sí, bueno, pero ese era un capricho. No, no, no. Volvamos a antes, como haces vos. La pandemia. Cuando en la pandemia y en plena cuarentena solo nos dejaban salir a espacios públicos, cualquier habitante de la ciudad de La Plata que bajaba de su departamento a la vereda sabía que en cualquier dirección que tomara, a menos de 6 cuadras, tenía una plaza. Un espacio donde sus nenes podían caminar, donde podían jugar, donde podían tomar aire fresco. Imagínate si no es avanzada que 140 años después de la fundación teníamos eso de avanzada. Y así como tuvo esa luz, y cierro con esto, otra luz de esa generación del 80, la ley 1420. Porque esa generación, aun cuando se peleó, fue capaz de alumbrar un hito, la ley que definió la educación pública, laica, gratuita para toda persona que pisara el territorio argentino y nos convirtió en 20 años en el país más educado y alfabetizado de América Latina. Excelente. Últimas Sí. dos en base a Ciudad de las Ranas. Me quedó la idea de, primero, por qué esta historia? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Qué pasó de ser información periodística a una novela? Esa es buena. Te diría, encaré esta investigación como si fuera una investigación periodística tradicional, dura, buscando datos, entrevistando historiadores, científicos del CONICET, antropólogos, arquitectos, fui a los archivos, me armé un mapa que está ahí, ahora después te lo mando por WhatsApp, de 1 metro por 50 por 1 metro por 50 de la ciudad de La Plata, donde yo fui colocando todo, ¿viste? Dónde estaban los arroyos, la laguna, los cañadones, Como las las distintas películas que tomas vas de agua. poniendo. Todo eso, los edificios, dónde vivía tal otro, dónde estaban los prostíbulos, todo puse. E incluso hice una línea de tiempo, es decir, fui volcando renglón por renglón qué pasó qué día. Ese documento tiene hoy más de 200 páginas, ¿sí?
Pero lo que me encontré fue con un enorme desafío que como periodista no podía cruzar, que era, faltaban piezas de rompecabezas. Y vos sabés, igual que yo, que cuando en periodismo una pieza te falta, no podés inferir, no podés deducir, no podés publicar. Claro. Entonces, quedé trabado. Y te doy un ejemplo. Cuando murió Julio Argentino Roca, sus 3 hijas pasaron 2 años depurando el archivo. Cada documento que podía llegar a incriminarlo en alguna macana, sea política, económica o de polleras, destruyeron el papel. Con lo cual, por ejemplo, en el acervo documental de Roca hay lagunas gigantescas. Entonces, intenté cubrirlas de otro modo, pero cierro con esto. Hubo un momento en el cual yo me encontré con que yo no podía contar todo lo que había pasado, y ahí es donde empecé a jugar con, primero, qué pudo haber pasado, inferencia deductiva, y después, qué me hubiera gustado que pasara, y ahí ya ficción. Y ahí me tiré de cabeza a la pileta, y te digo, Matías, te confieso, me divertí como un nene. Es lo mejor, es lo mejor. Fue espectacular. Me gustaría saber si es así, o si Sí, es verdad, que cuando leamos La ciudad de las ranas, podamos encontrarnos con una escena de Pandilla de Nueva York de Martin Scorsese. ¿Puede ser? es muy bueno eso. Ese episodio que estás aludiendo es conocido como la masacre de San Ponciano. Y esa no es una frase mía, sino que así fue caracterizada en los registros de la época. Ejemplo, el Diario de la Nación lo tituló así. Entonces, masacre de San Ponciano. De hecho, esta novela lo que va a pasar es los episodios que parecen más inverosímiles, más de ficción, son los más reales. Eh, Uno de ellos es ese. Para los que han visto la película Pandilla de Nueva York, que es aquella película de Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio. Y de hecho, Matías, me alegro que lo menciones porque ese fue el disparador para este libro. Ah, Y lo que ocurrió en Pandilla de Nueva York es un momento en el cual irlandeses, italianos y judíos chocan con los gringos y esas rispideces terminan llevando a que un encuentro muy duro, muy agresivo, en un lugar específico de Nueva York llamado Cinco Esquinas. Se dieron cachinga. Bueno, algo parecido ocurrió en La Plata y fue totalmente real. Es el momento, junio de 1886, en el cual colisionan los adherentes a Rocha, los adherentes a Roca, con los españoles y con los italianos. Todos juntos en el mismo lugar. Recuerden los que nos están viendo que en aquellos años las elecciones no se desarrollaban en las escuelas, sino en los atrios, es decir, los patios delanteros de las iglesias. Y además recuerden que el voto era cantado, es decir, no era voto secreto, sino yo voto por. Y más aún, donde pestañeabas, estornudabas o tosías, te afanaban la urna. claro. Con lo cual, el fraude era una cuestión de todos los días. Y en junio de 1886, en el atrio de la iglesia de San Ponciano, italianos, españoles y criollos chocaron y terminaron provocando lo que desde entonces se conoce como la masacre de San Ponciano. Genial. Ya quiero disfrutar. Yo suelo leerlo mucho en los colectivos, viste, de ida y vuelta al trabajo, como que es mi momento. No sé si me gustaría hacer la última. Si no es spoiler, me gustaría que, porque me gustó mucho el arte de tapa, y Ah, hay una característica, no sé si es a propósito, tiene ciertos colores distintos. Si sí, es spoiler, no, pero si se puede, no hay problema. Lo que tenemos es, esta novela está escrita en 3 niveles. Los personajes reales, completamente reales, como Roca, Rocha, Pellegrini, Sarmiento, a los cuales yo los involucro en la novela y les hago decir distintos comentarios, pero con una salvedad. Cada comentario está basado en lo que ellos escribieron o dijeron en la época. Entonces, hay un diálogo, por ejemplo, entre Roca y Rocha. Ese diálogo está basado en lo que ellos dijeron o en las cartas que se escribieron. Con lo cual, lo único que hice fue que se dijera lo que habían escrito, nada más. ¿Sí? Ahora bien, hay un segundo nivel, que hay algunos personajes que existieron, pero que lo único que se sabe de ellos es, por ejemplo, nombre y apellido. Ah, Y que entonces yo les doy una vida a esos nombres, pero esos nombres existieron. Sin hacer un spoiler, hay algunas personas que fallecieron en distintas circunstancias en La Plata y que cuando yo digo que esas personas murieron en un determinado momento, esas personas realmente murieron en ese momento y en ese lugar con esa edad. Pero todo lo que yo cuento antes, no, eso es mío. claro. Y hay un tercer nivel en el cual hay personajes completamente ficticios. Entonces, en eso que vos decís,
para los que nos están viendo, ustedes verán que, por ejemplo, esto es una foto real de los años fundacionales de la ciudad de La Plata, en los cuales tenemos, esto es la actual calle 6, donde está este señor es la actual plaza de la legislatura, y donde están estos otros, esto es la actual gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, acá es donde ahora está el edificio donde trabaja el gobernador Axel Kicillof. Ajá. Que sería a la derecha del libro. Estos personajes son reales, Ujú. todos realmente vivieron. Ahora yo a este muchacho y a otros dos que están aquí les doy una vida distinta. Ah, entendí. Más no podemos decir sin spoilear, Matías. No, 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 sin spoilear. Hugo, realmente es un gusto, fue un gusto haber compartido esta charla con usted y espero que, bueno, a futuro podamos poder repetirla. Va a ser un placer y al mismo tiempo, primero, gracias por todo esto y segundo, gracias por la paciencia y disposición que has tenido. Y otra vez una suerte como de ventanita, la paciencia que me tuvo Matías para concretar esta entrevista. Así Pero lo que, amerita. gracias. Muchas gracias y saludo a la familia.